hermanos, estamos aquí en la segunda parte de esta enseñanza. Otra vez, pues ofrecemos una disculpa a ustedes. Estamos teniendo problemas con el equipo de la iglesia. Tal vez incluso, hermanos, ya vamos a tener que estar orando por una nueva, pues por una laptop, y porque necesitamos el equipo, ya lo están observando, hermanos. Entonces, pero bueno, es lo que nos ha estado fallando un poquito. Pero vamos a retomar la clase. Hablábamos y que la clase de hoy es cómo batallar contra el rencor, y vamos a leer el texto que es Efesios 4 del 25 al 32, y el texto dice así. Vamos a entrar de lleno por el tiempo que perdimos. Dice Efesios 4 del 25 al 32: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo batallar contra el rencor y la amargura en nuestras vidas, en nuestras relaciones, hermanos? ¿Cómo dar el paso del perdón y la reconciliación, como el Señor nos lo pide en su palabra? El rencor, hermanos, es como una locomotora de vapor que remolca en sus vagones toda una carga de males, cuyo cabuz alberga y tiene como huésped un corazón amargado. Este corazón amargado tiene como destino precipitar todo el convoy de la locomotora rumbo a un acantilado sin fondo. Entonces, hermanos, eso es el rencor, eso es la amargura. Es como una locomotora cuya carga, hermanos, va afectando de tal manera que va simplemente a lo que es el acantilado, a un barril sin fondo, hermanos, y eso nos lleva entonces a no poder resolver o solucionar nuestras relaciones unos con otros. Vamos a ver 3 puntos importantes en esta enseñanza. Van a ser 3 puntos importantes. El primer punto, hermanos, es identificar nuestra posición y nuestra actitud dentro del conflicto. Es bien importante, hermanos. Hay que identificar nuestra posición y nuestra actitud dentro del conflicto, ¿sí? Cuando hablamos de posición es soy el ofendido, soy el ofensor, y de la actitud es tengo la respuesta o la actitud correcta, la posición correcta para enfrentar y resolver el conflicto que estoy yo cruzando. Entonces hay que identificar nuestra posición y nuestra actitud dentro del conflicto. Es decir, ¿a qué nos referimos, hermanos, con identificar nuestra posición dentro del conflicto? Ok, ofendido. Ofendido es quien ha sido objeto de agresión, ofensa, defraudación, etc. Es decir, el ofendido o la ofendida es aquella persona con la cual se ha errado, se ha pecado, se ha defraudado contra él o contra ella. Ofensor u ofensora es aquella persona o individuo que ejerce agresión, ofensa, defraudación contra otra persona, ¿verdad? Entonces este es el ofensor. Es la persona o individuo que ejerce agresión, ofensa o defraudación contra otro. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos esta parte, hermanos, podemos observar lo que el Señor nos enseña en su palabra. Dice en Efesios 5, del 15 al 17, dice la Escritura: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esto también implica, hermanos, en lo que se refiere a restaurar, ¿verdad?, nuestras relaciones y a corregir o a solucionar nuestros conflictos. ¿Ok? Entonces no hay que mostrarnos como necios o como insensatos.
hay que identificar nuestra posición dentro del conflicto. ¿Soy el ofendido o la ofendida? O por el otro lado, ¿soy el ofensor o la ofensora? También, hermanos, podemos vencer en la batalla, ¿verdad?, contra el rencor y la amargura, haciéndolo de esta manera o observando esto. ¿Soy un pecador penitente o un pecador impenitente? Cuando hablamos de pecador penitente, es naturalmente, si soy un pecador penitente, hermanos, tengo que ver que el arrepentimiento por el pecado no se ha efectuado en mí, ¿sí? Este es un pecador impenitente. El pecador impenitente tiene que observar que el arrepentimiento por el pecado no se ha manifestado en esta persona. Este es un pecador impenitente. Impenitente quiere decir que no se ha arrepentido. Un pecador penitente es aquel que, arrepentido por el pecado, hermanos, confiesa, ¿verdad?, abre el camino de la restauración para no pecar más. Esa persona se muestra como sabio y entendido. Un pecador penitente es aquel que se ha arrepentido del pecado. Y un pecador impenitente es aquel incorregible que se obstina en una costumbre, una actitud, una mala decisión o pecado. Ese es un pecador impenitente. Es un incorregible que se obstina en una costumbre de no tener buena actitud, ahí toma malas decisiones y persiste en su pecado. ¿Ok? Entonces, para comenzar a resolver nuestros conflictos unos con otros, hay que mirar nuestra actitud y nuestra posición. ¿Soy ofendido o ofendida o soy el ofensor u ofensora? También para los dos puntos, ya sea que sea ofendido o el ofensor, tengo que darme cuenta, soy un pecador penitente, es decir, yo me he arrepentido de mis pecados, aunque yo haya ofendido, yo puedo restaurar. Si yo soy ofendido, si me he arrepentido de mis pecados, aún así yo puedo perdonar y restaurar. Pero si yo soy un pecador impenitente, alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, hermanos, entonces no voy a perdonar ni tampoco voy a pedir perdón. Así que vamos a observar también otros puntos, hermanos. Les voy a mandar a ustedes, por medio del WhatsApp, como regularmente lo mando, les voy a mandar las diapositivas que tenemos preparadas para esta sesión, hermanos, que ya no se pudieron transmitir, pero les voy a mandar las diapositivas para que ustedes las puedan observar. Y en esas diapositivas van a observar el punto de ofendido u ofensor, si soy un pecador penitente o impenitente, ¿ok? Pero también otra forma en que nos vamos a dar cuenta, hermanos amados, de cómo nosotros vamos a manifestar nuestra falta de arrepentimiento, seamos ofendidos u ofensores. Por ejemplo, cuando nosotros no hemos encontrado el arrepentimiento ni hemos caminado con el Señor en este punto de arrepentimiento, confesión de pecados, pedir perdón, o que nosotros no queremos perdonar y somos rencorosos, vamos a buscar culpables, vamos a victimizarnos, vamos a rechazar nuestra responsabilidad y punto 4, vamos a tomar salidas falsas. Entonces, hermanos, ya sea que sea el ofendido o el ofensor, voy a mostrar estas características cada que voy a tratar, entre comillas, de solucionar o hablar o enfrentar el conflicto. Voy a buscar culpables. 2, me voy a victimizar. 3, voy a rechazar mi responsabilidad. Y 4, voy a tomar salidas falsas. Y eso lo hemos visto mucho, hermanos, lo hemos visto mucho en los conflictos. Busco culpables. Todos tienen la culpa menos yo. Y acuérdense, esto sucede también, ya sea que seamos ofendidos u ofensores. El ofendido o el ofensor, cuando no quiere restaurar y no se ha encontrado con el Señor y quiere caminar, hermanos, busca culpables, se victimiza, rechaza su responsabilidad y toma salidas falsas. Pero vamos a hablar de un ofendido o de un ofensor o ofendida o ofensora que sí se han encontrado con el Señor, que se han arrepentido, que han confesado sus pecados. Naturalmente va a confesar sus pecados. 2, va a pedir perdón. 3, muestra actos dignos de arrepentimiento. Y 4, corrige y restaura. ¿Ok? Otra vez, una persona, ya sea ofendido u ofensor, va a mostrar estos 4 pasos. Confiesa su pecado, pide perdón, muestra actos dignos de arrepentimiento y corrige y restaura, porque esta persona sí quiere caminar y obedecer al Señor, porque ella misma ha encontrado el arrepentimiento y el perdón.
Cuando no es así, va a buscar culpables, se va a victimizar, va a rechazar su propia responsabilidad y va a tomar salidas falsas. Entonces, hermanos, tenemos que identificar nuestra posición dentro del conflicto. Si yo no identifico mi posición dentro del conflicto, difícil lo puedo resolver. Entonces, ¿cómo lo voy a identificar? ¿Soy el ofendido o soy el ofensor? ¿Soy la ofendida o soy la ofensora? Ya una vez que veo esto, tanto ofensor como ofendido tienen que mostrar que son personas que han encontrado arrepentimiento, es decir, son pecadores penitentes, pero como han experimentado el arrepentimiento, la confesión y el perdón de Dios, pueden abrir las puertas, hermanos, para la restauración. Cuando son pecadores impenitentes, aunque sean los ofendidos, no solamente ofensores, ellos, hermanos, no van a abrir las puertas de la reconciliación. ¿Por qué? Porque naturalmente no se han arrepentido, no han reconocido sus faltas y siempre van a buscar salirse con la suya o con su argumento. ¿Cómo lo vamos a ver en cuestiones prácticas? Una persona que no va a responder correctamente en el Señor como un pecador impenitente, busca culpables, esa va a ser su actitud. Y va a mostrar eso en su persona, va a buscar culpables, se va a victimizar, va a rechazar su responsabilidad y va a tomar salidas falsas. Pero una persona que sí quiere caminar en el Señor, sea ofendido o ofendida, va a confesar su pecado, va a pedir perdón, muestra actos dignos de arrepentimiento y corrige y restaura. Eso nos va a llevar, hermanos, al segundo punto: renunciar, desechar y despojarnos de toda amargura o rencor que se albergue en nuestro corazón. Es el segundo paso: renunciar, desechar y despojar de toda amargura o rencor que se albergue en nuestro corazón. Nosotros lo estamos viendo aquí, hermanos, en Efesios, ¿verdad? Capítulo 5, dice desde el versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Alguna vez te han ofendido o has ofendido? ¿Has escuchado cuando una persona pides perdón y te dice, no te puedo perdonar, lo que tú me hiciste es más fuerte que yo, es muy grave lo que tú me hiciste, ¿verdad? Entonces, esa no es la actitud de un cristiano o de un verdadero o verdadera hija de Dios, porque la Biblia dice, quítense de vosotros toda amargura, toda enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, ¿verdad? Entonces, renunciar, desechar y despojarnos de toda amargura o rencor que se albergue en nuestro corazón nos va a ayudar, hermanos, a resolver nuestros conflictos, ya sea que seamos nosotros los ofendidos o los ofensores. De otra manera también lo dice Colosenses capítulo 3. Ahí en Colosenses, en la epístola a Colosenses, más adelante en el capítulo 3, del versículo 12 al 15, dice, Colosenses 3, 12 al 15, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Entonces, hermanos, aquí estamos observando que no podemos cargar nosotros ninguna amargura, enojo, ira, resentimiento, odio, porque esto no habla de alguien que realmente ha encontrado a Cristo en su vida y que puede dejar y encaminar todas sus causas en Dios, que es el único justo. Cuando nosotros guardamos ira, resentimiento, odio, enojo en nuestro corazón, es porque nosotros estamos confiando y esperando y demandando la justicia del hombre. Y la justicia del hombre jamás ha obrado, no obra ni obrará la justicia de Dios. Cuando tú y yo demandamos justicia, es la justicia del hombre. Y la justicia del hombre jamás ha obrado, no obra ni obrará la justicia de Dios. Aquel que sabe pedir perdón y aquel que sabe perdonar es aquella persona que ha confiado, ha descansado
pero además ha experimentado la justicia de Dios. Si tú, hermano, hermana, familiares y amigos que nos están viendo, si ustedes siguen descansando y demandando en una justicia humana, van a encontrar pérdida, van a encontrar ustedes desasosiego, descontento, amargura, gritería, rencor, odio. Pero aquella persona que ha aprendido a descansar en la justicia de Dios puede pedir perdón y dar pasos de arrepentimiento si es el ofensor, o si es el ofendido, puede perdonar y restaurar al ofensor. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que detectar en nosotros. ¿Quieres otro pasaje para darte cuenta que esa es la actitud que debemos tener nosotros en confiar, en la justicia divina? Vamos a Romanos capítulo 12. Ahí en Romanos capítulo 12 dice el texto, desde el versículo 17, dice el texto: no paguéis a nadie mal por mal. Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, dice el texto, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? Entonces, cuando nosotros demandamos la justicia humana y demandamos que las demás personas nos paguen de acuerdo a su propia justicia o a la nuestra, vamos a tener pérdida, frustración, enojo. Vamos a acabar con rencor, con odio, con amargura. Pero cuando nosotros aprendemos a descansar en la justicia de Dios, podemos, si somos los ofensores, repito, podemos nosotros pedir perdón y hacer actos dignos de arrepentimiento para ser llevados a restaurar. Y si somos los ofendidos, podemos perdonar, restaurar, ¿verdad? Y recuperar la comunión que se había perdido a causa de la falta o el pecado. Entonces, hermanos, además de reconocer e indagar cuál es nuestra posición dentro del conflicto, ya sea ofendido u ofensor, y demostrarnos siempre como pecadores penitentes, es decir, arrepentidos, ¿verdad? Donde en vez de buscar culpables vamos a confesar nuestro pecado, en vez de victimizarnos vamos a pedir perdón, en vez de rechazar nuestra responsabilidad vamos a dar actos dignos de arrepentimiento, y en vez de salirnos por tomar salidas falsas, corregir y restaurar. Entonces ahí, hermanos, nosotros podemos despojarnos, renunciar y desecharnos de toda amargura, rencor que se alberga en nuestro corazón, porque hemos querido esperar en la justicia humana. Cuando aprendamos a esperar en la justicia de Dios, paz y gozo y buena aventura vamos a tener, hermanos, no solamente nosotros, sino con las personas que tenemos la responsabilidad de restaurar. ¿Ok? Vamos, hermanos, al punto número 3. Amar y actuar con el ofensor, así como Dios amó y actuó con nosotros, es otro paso que tenemos que dar para que nosotros podamos enfrentar la batalla contra el rencor y la amargura. ¿Qué tenemos que hacer? Amar y actuar con el ofensor, así como Dios nos amó y actuó con nosotros. ¿Cómo nos amó el Señor? Romanos 5:8. Es que estoy esperando, algunos en casa lo estarán repitiendo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, o vosotros, dice: mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de nuestro pecado y nuestras injusticias, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios nos amó a pesar de nuestros pecados, ¿verdad? Y también actuó con nosotros a pesar de nuestros pecados. ¿Por qué es que digo también que Dios actuó con nosotros en amor a pesar de nuestros pecados? Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, la gracia, el regalo o la misericordia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y esto es Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 3, también desde el versículo 24 al 26, dice que
Cristo se ofreció en propiciación por nuestros pecados y el Señor, el Dios eterno, ya no tomó en cuenta los pecados pasados de nosotros, hermanos, sino que nos restauró debido a la redención que en Cristo Jesús hemos obtenido mediante nuestra fe en Él. Así que, hermanos, nosotros, tú y yo, si hemos experimentado la misericordia, la gracia y el perdón de Dios, nosotros también tenemos que expresar la misericordia, la gracia y el perdón a aquellos que nos ofenden. ¿Saben? En el pecado, cuando faltamos unos a otros, no nada más nos faltamos unos a otros. En el pecado, el primer ofendido tras el pecado es Dios. ¿Por qué el primer ofendido tras el pecado es Dios? Por dos razones preponderantes. Primera, porque hay una ley moral divina que Dios ha puesto. No robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, ¿sí? No codiciarás. Hemos violado esa ley. Y punto número dos, porque cuando pecamos entre unos contra otros, estamos pecando contra seres humanos e individuos que fueron hechos a imagen de Dios. Y por el hecho de haber sido creados a imagen de Dios, entonces ellos tienen dignidad delante de sus ojos, por lo cual nosotros no debemos pecar los unos con los otros. Por eso, cuando nosotros quedamos en conflicto, no solo pecamos entre nosotros como seres humanos, sino pecamos contra Dios, que nos creó a imagen y semejanza, pero además estamos pecando contra su ley moral, santa y divina. Amar y actuar con el ofensor de acuerdo a como Dios nos amó y actuó con nosotros son los pasos que debemos dar, amados hermanos, para que nosotros podamos alcanzar el arrepentimiento, la confesión de pecados y el perdón. Si es que yo soy el ofensor y si soy el ofendido, a tratar a los demás como el Señor me ha tratado a mí, eso me va a llevar a ofrecer el perdón, ¿verdad? Abrir las puertas, hermanos, de la reconciliación y naturalmente a restaurar la relación que se ha perdido o fracturado a causa de nuestros pecados. Hermanos, en esta clase ustedes han venido escuchando, familiares y amigos, que estoy hablando de ofensor, ofensora, ofensor, ofensora. Y si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿quién tiene la primera responsabilidad en dar el paso de reconciliar, ¿verdad? De buscar la reconciliación, la confrontación para restauración? ¿El ofendido o el ofensor? Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién tiene la responsabilidad de dar el primer paso para reconciliar, confrontar y restaurar? ¿Quién? ¿El ofendido o el ofensor? Les doy unos segunditos para que hagan el debate ahí en casa. O en tu propia mente. ¿Quién sería? Algunos dirán el ofensor. El ofensor es el primero que tiene que dar el paso porque él comenzó el problema. Y otros dirán, no, el ofendido es el primero que tiene que dar el paso para abrir las puertas de la reconciliación. Bueno, hermanos, yo como Salomón les diría los dos, ambos. Y lo dicen las Escrituras. Las Escrituras enseñan, amados hermanos, que nosotros debemos dar el paso, ya sea que seamos ofendidos u ofensores, para la reconciliación. Vamos a ver un texto que habla del ofensor. ¿Cuál es la responsabilidad del ofensor ante el ofendido cuando se ha dado cuenta que ha faltado? Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, hermanos, habla en esta porción que vamos a ver, Mateo 5:21, habla en esta porción de la posición del ofensor, Dice Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice en el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí frente al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, que quién es el ofensor, tú, porque el hermano tiene algo contra ti. Entonces tú eres el ofensor. Entonces, si te acuerdas, si traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate pronto con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y
y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿A quién le está hablando? Al ofensor. El ofensor es el que tiene que también dar la iniciativa y entonces poder ponerse a cuentas con el ofendido o la ofendida. Y al ponerse a cuentas con el ofendido y la ofendida, el ofensor también se está poniendo a cuentas con Dios. ¿Ok, hermanos? Este texto da la responsabilidad de tomar la iniciativa para la restauración. ¿A quién? Al ofensor. El ofensor, por supuesto, tiene que tomar la iniciativa para restaurar su relación. El ofensor lo tiene que hacer. ¿Ok? Pero también, hermanos, al ofendido, Dios le pone la responsabilidad de ponerse a cuentas con el ofensor. También el ofendido delante de Dios tiene que ponerse a cuentas con el ofensor. Estamos ahí en Mateo, vayamos al capítulo 18. Mateo 18, cuando llegamos ahí a Mateo 18, vamos a leer el versículo 15, ¿verdad?, al 22. Dice la Escritura: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Cuando estén tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿A quién le está hablando? ¿Al ofendido o al ofensor? Al ofendido. ¿Ok? En este texto es al ofendido o a la ofendida. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de esos tres testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dile a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenla por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en el cielo será todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Se habla de disciplina y confrontación. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Observan, hermanos, yo te hice hace unos momentos una pregunta, les hacía a ustedes una pregunta. ¿Quién debe tomar la responsabilidad de dar el primer paso y la iniciativa para reconciliar? ¿El ofensor o el ofendido? Los dos. Mateo 5 le habla al ofensor. Si te acuerdas que tu hermano trae algo contra ti, porque te está viendo como el transgresor. Y en Mateo 18 dice: si tu hermano ha pecado contra ti. Así que, según las Escrituras, ante Dios, tanto ofendido como ofensor, amados hermanos, familiares y amigos, ante Dios, tanto ofendido como ofensor, tenemos la responsabilidad de ponernos a cuentas unos con otros. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Ok? Gálatas 6, del 1 al 2, porque son textos que hablan de esto, hermanos. Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, del 1 al 2, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, cuidando que no seas tentado. ¿Ok? Entonces, si observan, aquí también está hablando a quién, al ofendido. Si alguno de vosotros es encontrado en alguna falta, vosotros restaurenle. Los ofendidos o los afectados van a restaurar. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11, también dice algo importante. Y muchos tienen ahí en sus Biblias un título parecido a esto, donde dice que Pablo perdona al ofensor, ¿no? Algunos tienen así en 2 de Corintios 2, 5. Pablo perdona al ofensor. Dice el versículo 5: pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ya observan, hermanos, ante Dios, ofendido u ofensor tienen la responsabilidad de reconciliar. Tienen que hacerlo. Ahora, algunas personas cargan mucho su mente y dicen: no, es que él fue o ella fue la que me ofendió, él empezó el problema,
él siempre me provoca, él siempre, o ella siempre, y siempre, ellos siempre, aunque seas el ofendido. Y la Biblia te está dirigiendo a otras cosas, te dice, aunque seas el ofendido, tienes que abrir las puertas de la reconciliación. ¿Ok? Entonces, Colosenses 3, versículo 13, dice la Escritura, Colosenses 3:13, la Escritura nos enseña, bueno, desde el versículo 12 dice, Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, fíjense, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. 5 puntos, hermanos. ¿Qué tengo que tener yo en mi carácter espiritual? Si yo soy maduro espiritual y me ofenden a mí, estos 5 puntos tienen que manifestarse cuando yo tengo que actuar contra o hacia el ofensor. Dice, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ups. Y creo que hay más textos donde el ofendido tiene que perdonar que el ofensor. El ofensor no tiene que escapar a su responsabilidad, hermanos. El ofensor no tiene que escapar a su responsabilidad. Pero el ofendido tampoco, él tiene que perdonar. Él tiene que perdonar, hermanos. Entonces, hermanos, amar y actuar con el ofensor así como Dios nos amó y actuó con nosotros, tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que abrir, ya sea ofendidos u ofensores, la puerta de la reconciliación. Si soy el ofensor, tengo que pedir perdón, reconocer mi falta, ¿verdad? Arrepentirme, ¿sí? Confesar. Si soy el ofendido o la ofendida, entonces yo tengo que aceptar las disculpas de la persona, el que me esté pidiendo perdón, perdonarlo y restaurarlo. Tengo que hacerlo, es mi responsabilidad. Queda dentro de mi responsabilidad como hijo o hija de Dios. Cuando yo digo queda dentro de mi responsabilidad, también puedo decírtelo de esta forma, hermano, hermana, amigo, familiar, queda dentro de tu deber. Es tu deber perdonar, porque así es como Dios te ha perdonado a ti. Lucas, antes de pasar a esto, Lucas capítulo 17, Lucas 17, dice la Escritura, Lucas 17 del 1 al 4, del 1 al 3, perdón, no, sí, del 1 al 4 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día viniera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. ¿Y saben cuál fue la respuesta dentro del contexto? Dentro del contexto, ¿saben cuál fue la respuesta de los apóstoles al hablar del perdón y el arrepentimiento? Le dicen, Señor, aumentanos la fe. Pero está en el contexto del perdón y el arrepentimiento, y el Señor les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea que en el perdón y en el arrepentimiento no es tener fe en el hombre, sino confiar en Dios. ¿Tú confías en que Dios te ha perdonado? ¿Tú le has confesado alguna vez tus pecados o un pecado a Dios? ¿Estás confiado o estás seguro o segura que Dios te ha perdonado? Con esa misma seguridad, con esa misma fe, tú tienes que perdonar al agresor. Porque no recae en su palabra, sino en el perdón que Dios te ha entregado a ti. ¿Tienes fe de que has sido perdonado o perdonada? Con esa misma fe, tú tienes que perdonar a los demás. Porque así es como Dios nunca te pidió el cambio de tu vida. Nunca dijo, yo te perdono cuando cambies tu vida y seas mejor. No, Él dijo, mi hijo murió por ti y yo te perdono por lo que mi hijo hizo por ti, no por lo que tú hayas hecho por ti, sino por lo que mi hijo hizo por ti. Así que la respuesta de los apóstoles fue, aumentanos la fe. Y el Señor dijo, hablando del perdón y el arrepentimiento, si su fe fuera como el grano de la mostaza, le dirías así como, muérete, desarráigate.
En el mismo contexto, hermanos, del perdón, comienza a decir el Señor Jesucristo en el versículo 7: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que hayas comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Es decir, el Señor en aquellos tiempos, el amo le iba a decir al esclavo, siéntate a la mesa, gracias. No, era la labor, era, hermanos, el deber del esclavo servirle, estar a los pies de su amo. Dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Asimismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, por lo que debíamos hacer, eso hicimos. Habla de deber. Y fíjense que este pasaje o esta parábola está dentro del contexto del perdón y el arrepentimiento. Así lo debemos interpretar, ¿sí? Porque si ustedes ven en el versículo 11, ya hay un cambio de escenario, ya es otro tema. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ya estamos hablando de otro escenario, de otro lugar y de otro tema. Así que del versículo 1 al 10, los textos tienen que interpretarse entre el tema del arrepentimiento y el perdón. Si tú perdonas, es por la base en la fe de que Dios te ha perdonado a ti. Si tú no perdonas, entonces tienes dudas del perdón que tiene hacia ti Dios, ¿sí? Pero además, cuando como siervos inútiles delante de Dios, habiendo sido perdonados como siervos inútiles, debido a que nuestra vida le pertenece al Señor, como siervos inútiles, cuando tú tengas batalla, hermano, familiar, amigo, amiga, hermana, cuando tú tengas batalla de que si vas a perdonar a alguien y se te venga, le quieres perdonar, pero en tu mente dice, no se lo merece, y me acuerdo que me hizo esto, me deshizo. Cuando batallen entre tus pensamientos y tus emociones, cuando batalles con esto para perdonar, no le hagas caso a tus pensamientos y a tus emociones, cumple con tu deber, haz simple y sencillamente lo que te toca, como siervo inútil o como siervo inútil del Señor. Te toca perdonar, es tu deber. Cuando batallamos con esto, hermanos, dejamos a un lado las emociones y los pensamientos y lo vamos a contrarrestar con mi deber. Un esposo en la cual la esposa, hermanos, no se sujeta, él tiene que amar a la esposa. Es que no se sujeta, pues es que no es, o sea, si tus pensamientos batallas con los pensamientos, si tu esposa no se sujeta, tú la tienes que amar como Cristo amó a la iglesia. ¿A poco ustedes, hermanos, cada que la iglesia no obedece, o cuántos de nosotros seguimos pecando, a poco Dios nos deja de amar? Claro que no. Dios siempre nos ama. Entonces, como Cristo amó a la iglesia, así el marido ama a la iglesia. Entonces, cuando el marido no puede amar a la esposa a pesar de su insubordinación, él debe dejar a un lado sus emociones y pensamientos y cumplir con su deber. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero vamos a verlo diferente. Es que ¿cómo voy a respetar a mi marido? ¿Cómo voy a hacer esto con mi marido? Hermana, no. Deja a un lado tus pensamientos y tus emociones y cumple con tu deber. Tu deber es sujetarte a tu marido como al Señor. En el perdón y el arrepentimiento, cumple con tu deber. Deja a un lado tus pensamientos y emociones que batallan para perdonar a otra persona. Simple y sencillamente cumple tu deber. Si realmente estás convencido o convencida de que Cristo te ha perdonado, entonces cumple con tu deber, da el paso y perdona. Sin dejar de lado de que si eres el ofensor, tienes que ir, para que tú encuentres el perdón, tienes que ir con un corazón arrepentido. Se tiene que mostrar tu arrepentimiento cuando reconozcas tus faltas y pidas perdón. ¿Ok? Dice el texto en Efesios 4, versículo 32, dice, desde el 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otra vez el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Verdad? Nosotros, hermanos, debemos vislumbrar la cruz de Cristo para perdonar y pedir perdón. Tenemos que, hermanos, vislumbrar la cruz de Cristo, no nuestra justicia. Es decir, ¿dónde se encuentra la justicia de Dios? ¿Recuerdas que hace unos minutos yo te decía, tú no debes de confiar en la justicia humana?
No debes de confiar en tu propia justicia ni en la justicia del ofensor. Tienes que confiar en la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia divina? La justicia divina se ha manifestado en que Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. Esa es la justicia divina. La justicia de Dios se ha manifestado en que Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. Y si quieres que te dé la base bíblica, pues con mucho gusto. Romanos 3 dice, desde el versículo 21, Romanos 3, 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia, ¿cuál es el tema ahí? La justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuál es el tema en esos versículos? La justicia. Sigue confiando en tu propia justicia, no vas a poder perdonar. Sigue confiando en la justicia del ofensor, jamás vas a poder perdonar, y el ofensor jamás va a poder pedir perdón. Pero si tú, ofensor u ofendido, piden perdón o perdonan en la justicia de Dios, en la justicia divina, que es la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, esa es la justicia de Dios, lo acabas de ver en la Biblia, y bajo esa justicia, esa es la base del perdón, el arrepentimiento, la reconciliación y la restauración. Vamos a perdonar no de acuerdo a mi justicia o a la justicia del otro, sino vamos a perdonar de acuerdo a la justicia de Dios. Solamente la justicia que Cristo obró en la cruz ha obrado, ¿verdad?, la justicia que Dios exigía a causa del pecado. Cristo fue la propiciación por nuestros pecados, derramó su sangre, y a causa de su acto, por nuestra fe en Él, hemos sido perdonados. Así que, ¿bajo qué base vas a perdonar tú? ¿Bajo la justicia tuya o la justicia de la otra persona, o bajo la justicia de Dios? Si tú y yo queremos seguir confiando en la justicia humana, ya sea que seas ofendido o ofensor, jamás vamos a lograr nada. Vamos a seguir acarreando hasta el día de hoy amargura, resentimiento y odio en nuestro corazón. Pero si ustedes y yo confiamos en la justicia de Dios, entonces va a ser más fácil que yo, al pecar, pida perdón, reconozca y confiese, y si soy el ofendido, perdone, restaure, ¿verdad?, y camine en el Señor. Es más fácil hacerlo, siempre y cuando nos vayamos de acuerdo a la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. En Efesios 4:32 dice el versículo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonó a nosotros Dios en Cristo? ¿Cómo nos perdonó en Cristo? Por medio de su sacrificio. ¿Cómo es que obró el Señor el perdón y la misericordia? Por medio del sacrificio de Cristo. ¿Cuál fue el medio que Dios usó para perdonarme? El sacrificio de Cristo. Entonces, por el sacrificio de Cristo, Dios ha sido benigno. Dios entregó a su Hijo para mi propio bien. Dios entregó a su Hijo. ¿Y quién era el ofendido? Dios. Dios entregó a su Hijo para mi propio bien. Así que Dios benignamente entregó a su Hijo cuando ellos son los ofendidos. Los ofendidos se entregaron para restaurar al ofensor. Benignidad. 2. Misericordia. ¿Cuántos de nosotros merecíamos el perdón de Dios y el sacrificio de Cristo? Nadie, ningún ser humano merece el sacrificio de Cristo. Pero misericordiosamente Dios no nos pagó con un juicio condenatorio, sino que nos pagó con gracia y misericordia, y es el haber entregado a su Hijo. Ya que entiendo que Dios ha sido benigno y que yo no merecía, es decir, fue misericordioso conmigo, entonces Él me perdonó en Cristo Jesús por su muerte y resurrección. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si yo he experimentado el perdón de Dios, su benignidad, su misericordia, su perdón,
Entonces, si yo lo he experimentado, yo voy a perdonar, a ser misericordioso y benigno con el ofensor. El ofensor jamás va a evadir, ni puede ni deberá evadir su responsabilidad. Siempre deberá reconocer su falta, pedir perdón, confesar y el arrepentimiento. Pero nosotros tampoco podemos evadir la responsabilidad que tenemos de perdonarnos unos a otros, confesar nuestros pecados unos a otros, ser benignos, misericordiosos y perdonadores, así como Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz. Así que, hermanos, ¿cómo podemos nosotros enfrentar y batallar contra el rencor y la amargura? Intentamos nuestra posición. ¿Soy ofendido o ofendida? Si realmente he experimentado el arrepentimiento, entonces yo, fuera de buscar culpables, voy a confesar mi pecado. Fuera de hacerme la víctima, voy a pedir perdón. Fuera de rechazar mi responsabilidad, haré actos dignos de arrepentimiento. Y fuera de tomar salidas falsas, corregiré y voy a restaurar. De otra manera también, entonces, además de tomar mi posición, si yo soy el ofendido, debo renunciar, desechar y despojarme de toda amargura, odio o rencor que se alberga en mi corazón, porque eso no me ayuda a efectuar el acto del perdón, o incluso el odio y el resentimiento tampoco me lleva, hermanos, a reconocer, arrepentirme y a pedir perdón. Por último, hermanos, debemos tratarnos unos a otros, tanto ofendidos como ofensores, así como Cristo nos amó y nos trató a nosotros, siendo benignos, misericordiosos y perdonadores, en la base del sacrificio de Cristo, que fue la propiciación de nuestros pecados. Hermanos, espero que esta enseñanza también haya sido de bendición para ustedes, de edificación. Pongámoslo en práctica, pongámoslo en práctica. Por último, quiero terminar haciéndote estas preguntas. Hermano, hermana, familiar, amigo, ¿quién es tu ofensor o ofensora? ¿Quién es tu ofensor si te pusieras en esa posición? ¿Estás dispuesto a perdonar y a vencer el rencor y la amargura con el amor de Dios? Si estás resuelto a no perdonar, recuerda esto: el que mucho perdona, mucho será perdonado, pero el que poco perdona, poco será perdonado. Quédense con esa reflexión, hermanos, que Dios les bendiga, y si Dios permite, nos vemos mañana en la predicación a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Saludos de parte de mis hermanos diáconos Gilberto Mancilla, Jorge Ibarra y de un servidor, el pastor José Antonio Pozos. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, les amamos, hasta pronto.